El 28 de julio de 1914, el Imperio Austrohúngaro declaraba la guerra a Serbia. Se iniciaba con este hecho la Primera Guerra Mundial y para muchos historiadores comenzaba de facto el siglo XX. Apenas unos meses antes nacía, casi a la par del recién inaugurado siglo, Paul Ricoeur, pensador francés que uniría su devenir biográfico a los de su centuria, generando lazos entre su vida y su obra difíciles de desentrañar. Su padre moriría en la Gran Guerra. El propio Ricoeur pasaría por los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Para nada le fue ajeno ni el nacimiento de la Unión Europea ni las convulsiones sesentayochistas, la caída del muro o el nacimiento del nuevo orden mundial establecido tras el atentado de las Torres Gemelas, acontecimiento con el que se daría por concluido el siglo XX. La respuesta de Ricoeur a la histeria de su tiempo siempre fue mesurada y de talante profundamente humanista. Tal vez motivo este por el cual a su mensaje le costará hacerse hueco entre los titulares de la filosofía que le fue contemporánea. Es precisamente ahora, transcurrido el tiempo necesario para permitirnos examinarlo con distancia y sosiego, cuando el análisis tranquilo de su pensamiento nos permite atisbar las verdaderas cotas del mismo. Prueba del creciente interés por el filósofo francés es la reciente publicación de Con Paul Ricoeur, Espacios de interpelación, tiempo, dolor, justicia, relatos. Un volumen coral enmarcado en el proyecto de investigación Ercritia, con el que, a través del análisis de la obra de Ricoeur y en palabras del equipo editorial, se pretende encontrar vías eficaces por las cuales abrir las prácticas y pasiones alegres más creativas a todos los nombres del amor y la justicia. La gran figura del filósofo Paul Ricoeur destaca entre los filósofos de la hermenéutica contemporánea, teniendo en cuenta que si en Alemania están Heidegger y Gadamer, en la hermenéutica latina, en la declinación latina de la hermenéutica, están sobre todo Paul Ricoeur y Gianni Vattimo. Ricoeur comienza estudiando fenomenología, él es se podría decir así, un fenomenólogo. Él intenta de alguna manera hacer en el campo de la acción, en el campo del movimiento, en el campo también incluso se podría decir de lo político, pero en el campo de la acción, algo parecido a lo que había hecho un filósofo, Merleau-Ponty, en el campo de la percepción. Merleau-Ponty, el propio Edmund Husserl, desde la fenomenología, había hecho una fenomenología de la percepción, de los objetos. Lo que va a intentar Paul Ricoeur al comienzo de su carrera, al comienzo de todo su movimiento filosófico, va a ser llevar a cabo una fenomenología de la acción. Su primera gran obra se va a llamar precisamente Lo voluntario y lo involuntario, una filosofía de la acción. El problema que va a encontrar Paul Ricoeur cuando desarrolla esta filosofía es que hay determinados temas que son de muy difícil abordaje desde la fenomenología, como va a ser el problema de la libertad humana, el problema del mal humano, el problema de la culpa, de la culpabilidad, el problema de la muerte. Eso es muy difícil desde un método puramente racional como es el método fenomenológico. Por eso él va a cambiar de alguna manera la metodología, de alguna manera la manera de abordar estos grandes temas antropológicos. La manera de abordarlo va a ser la hermenéutica, va a ser la interpretación. Es un filósofo que va de la fenomenología a la hermenéutica, pero no abandona la fenomenología, sino que de acuerdo con el método de su dialéctica tensional hace que se tensionen y que se hagan conflictivamente capaces de una interlocución diferencial que no absorbe a la una en la otra. En este libro hemos acompañado a Paul Ricoeur, al que no podía la cátedra de investigación en hermenéutica crítica no dedicar un gran aliento y un gran ánimo respondiendo al ánimo que siempre nos ha proporcionado la vida y la obra de Ricoeur.
y lo hemos hecho de acuerdo con la estructura que nos es habitual, haciendo que se reunieran los senior consagrados, los mejores especialistas, algunos de los mejores especialistas del mundo en hermenéutica y en la obra y el pensamiento de Paul Ricoeur, y los jóvenes investigadores, los doctores, los doctorandos, con mayor potencia de dedicación y de compromiso filosófico. Un libro como este siempre es bienvenido. Paul Ricoeur es un filósofo de encuentros, de diversidad, de diferentes puntos, de diferentes perspectivas. Entonces, en un libro como este, lo que nos encontramos es, a propósito de la filosofía de Paul Ricoeur, a propósito de un homenaje a su figura, un encuentro de diferentes perspectivas. Entonces, un libro como este es bienvenido precisamente por esa diversidad, por esa multiplicidad de perspectivas, de enfoques distintos, también de temas distintos. Es un acompañar a la filosofía de Paul Ricoeur y acompañar al lector también en esa diversidad de temas. Yo creo que el título, por ejemplo, es muy pertinente. Estamos hablando de con Paul Ricoeur. Es una filosofía que hacemos con él, junto con él. Ricoeur es filósofo académico, un filósofo racional, filósofo reflexivo, pero para él la filosofía vive no meramente del pensamiento, no meramente de lo abstracto, no meramente de los conceptos, sino la filosofía tiene que vivir necesariamente de la no filosofía. Tiene que vivir del arte, tiene que vivir de la propia historia, tiene que vivir de la política y tiene que vivir también de la religión. ¿Cómo se articula la filosofía con la no filosofía? En este caso, ¿cómo se articula la filosofía con la religión? Diría, por resumir, de una manera compleja, marcando las diferencias y al mismo tiempo las relaciones. La filosofía no es la religión, la razón no es la fe, hay distancia, pero al mismo tiempo hay cierta proximidad, ciertas formas de vincular una y otra. Eso es lo que va a intentar Paul Ricoeur, marcar distancias, marcar diferencias, porque no es lo mismo, son dos caminos distintos. Ahora bien, hay proximidades. Aquí la hermenéutica desborda el concepto, desborda el juicio, desborda la dualidad del bien y el mal, se atreve a dar el salto a un bien sin contrario, y aquí la hermenéutica se hace hiperbólica, llena de parábolas, de si tiene frío el mendigo, dale tu túnica, no, dale 7 túnicas, hay un elemento voluntariamente hiperbólico en la hermenéutica teológica bíblica de Ricoeur que pone de manifiesto una metáfora de la sobreabundancia, del exceso, que es verdad que en Aristóteles estaba en la energía intensiva que tanto más gana y más generosa se hace cuanto más se da, no como si fuera un cofre del que se van quitando los objetos y se desgasta, sino que tanto más se ama cuanto se ama mejor, tanto más se piensa cuanto más se piensa. Esto ya estaba en la energía de Aristóteles, ¿verdad?, en la ontología de la acción, pero no estaba este exceso, esta sobreabundancia tan bella, inigualable del cristianismo, que es el devolver bien por mal. Ricoeur tiene, yo creo, un gran bagaje, tiene un gran trasfondo, tiene una gran herencia filosófica, cultural, en muchos ámbitos. Por ejemplo, no podemos olvidar tampoco la presencia de los discípulos, quizá un tanto difusos, de Paul Ricoeur. El recientemente elegido presidente francés, Emmanuel Macron, fue discípulo directo de Paul Ricoeur, fue su ayudante al final de su vida. Por tanto, ahí vemos también determinada presencia de Ricoeur. Hay muchos planteamientos políticos, por ejemplo, de Emmanuel Macron, que viven de la filosofía política de Paul Ricoeur. Cierta manera de entender el socialismo, cierta manera de entender el liberalismo, eso está en la filosofía de Paul Ricoeur. Paul Ricoeur responde a un lema con el que fue coherente y íntegro en su propia vida durante todo el ejercicio de su temporalidad, desde el 1913 hasta el 2005 en que nos dejó. Este lema es un lema que él reactualiza a partir de la ética de Aristóteles, de la ontología, de la acción ética de Aristóteles, y es el de convivir en la vida buena, en la vida de la sociedad buena, con los otros, por los otros y en medio, en el hábitat de instituciones justas.
En Ricoeur se va a dar la prudencia, se va a dar también un poco ese momento de tranquilidad, de pausa, de sosiego, en favor del concepto, en favor de la reflexión, y quizás su filosofía yo creo que va a quedar de otra manera. Va a ser, me atrevería a decir, incluso más perdurable.